Vamos en este momento a escuchar al ministro de Educación, Harald Bayer. Relevantes, incluidos los estudiantes. Pero lo que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, son hechos de violencia, son hechos lamentables, son tomas que violentan el proceso educativo, que no permiten ejercer el derecho a la educación, y por eso que nosotros hemos sido tan firmes en condenar ese hecho. Nosotros queremos hablar sobre educación, no queremos hablar sobre tomas, violencias, quemas de buses y otros hechos que han ocurrido que nos parecen tremendamente graves y perjudiciales finalmente para la educación pública. Quiero recordarles que el año pasado, en todos los establecimientos que hubo tomas, cayó la matrícula. Esto afectó principalmente la educación pública. Afectó además el futuro de muchos de esos niños, porque muchos de ellos repitieron sin haber podido asistir normalmente a clases. Eso lo tenemos que evitar. No podemos sacrificar el futuro de muchas generaciones, sobre todo cuando este es un gobierno que está abordando los temas centrales de la educación, también los temas de la educación pública, a través de estas iniciativas de ley y a través de gastos que están representados en la ley de presupuesto y que son de una naturaleza significativa. Quiero decirles que en los 2 últimos años hemos destinado a la educación pública 1.300 millones de dólares adicionales a la subvención escolar. Además, hemos aumentado la subvención escolar preferencial, que va 2/3 de ella directamente a la educación pública. Por lo tanto, desde el punto de vista del esfuerzo del gobierno, es claro que hay una preocupación inédita en la historia de Chile por la educación pública. Ministro, pero ¿cuáles de esos 7 proyectos responden las preguntas? Me refiero básicamente por el tema de los estudiantes que han denunciado excesivas fuerzas policiales, distintos desalojos. ¿Qué le parece a usted estas nuevas tomas que se están registrando en Santiago y también en Providencia? Nosotros rechazamos las tomas porque creemos que ello perjudica a esa educación que se dice defender. Se dice queremos levantar la educación pública, queremos tener una mejor educación pública, pero estas tomas lo que hacen es perjudicar a esa educación. Lo hace desde distintos ángulos. Por un lado, perjudica a los estudiantes, y los estudiantes lo que está sucediendo es que se mueven finalmente a otro tipo de educación, pero además provoca daños, como hemos visto, que genera la necesidad de invertir nuevos recursos que se podrían usar en otros fines mucho más convenientes. Ministro, ¿cuál de esos 7 proyectos responde en concreto a la demanda de los secundarios? Porque ellos han dicho que de no tener alguna respuesta positiva o en algún acercamiento van a continuar esta ocupación de los establecimientos. Tenemos un proyecto de desmunicipalización. Ese es un proyecto que nosotros reconocemos no genera suficientes consensos, pero justamente el Congreso es el lugar para buscar esos consensos. Nosotros esperamos que los estudiantes lleven sus ideas, que hagan sus planteamientos para tener la mejor educación posible en el ámbito público. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos un proyecto que está muy avanzado, que aumenta los recursos para la educación pública. Desde luego, aumenta la subvención escolar preferencial. 2/3 de esa subvención escolar preferencial van a la educación pública. Incorpora la subvención escolar preferencial en la educación media y además adelanta el ingreso de esta subvención para 2013, cuando ese proyecto estaba para 2014 originalmente. Por lo tanto, desde el punto de vista del compromiso del gobierno, es claro que hay realmente una preocupación por la educación pública. Estamos seleccionando a 80 directores mensuales de la educación pública por un concurso mucho más profesional que antes, y esos directores van a someterse ahora a un convenio de desempeño y vamos a levantar a través de esa vía a la educación pública. Por lo tanto, las aprehensiones, que son legítimas, la verdad es que están teniendo cabida en el gobierno y nosotros estamos, como dije, dispuestos a mejorar los proyectos que hemos enviado y creemos que esa es la forma de seguir avanzando. Usted dice que la violencia y la toma entorpece cualquier diálogo. ¿Qué le parece el hecho de que se mantenga la policía en los colegios que están desalojados, digamos, se mantenga el Estado tiene que velar por el derecho a la educación, ese es el derecho fundamental. Los derechos fundamentales de una nación no pueden estar sometidos a procesos violentos como son las tomas, ¿no es cierto? Y todos concordamos en eso. Hay muchos derechos fundamentales que se tienen que resguardar, el derecho a la educación, y eso es la queja permanente que nosotros recibimos de los padres y apoderados, de los propios estudiantes que quieren que sus establecimientos estén abiertos para que puedan asistir normalmente a clases. Hay otras formas de expresión muy legítimas, pero estas atentan contra el derecho a la educación y en ningún país del mundo se permite. ¿Entonces le parece bien que haya carabineros de fuerzas especiales no para el desalojo, sino para evitar las tomas y retomas? Por supuesto, ¿no es cierto? Lo que está haciendo el carabinero, por instrucciones del Ministerio del Interior, finalmente es velar porque el derecho a la educación se puede hacer
cumplir en Chile. Pero, ministro, ¿será una buena señal que estos colegios estén prácticamente sitiados con fuerzas especiales de carabineros? No, ustedes saben que es un proceso normal cuando ocurren este tipo de cosas y eso es lo que está buscando esta situación, que las clases puedan continuar, que puedan ocurrir normalmente. Aquí hay tensiones, ¿no es cierto? Y la forma de manifestarse es permitiendo el derecho a expresión de otros, que los otros derechos fundamentales, como es el derecho a la educación, se puedan manifestar. Eso es lo que ocurre en una democracia moderna. En una democracia moderna los derechos fundamentales se tienen que poder expresar y el Estado justamente está para resguardarlos. Ministro, usted le ha hecho presente al ministro de Hacienda las aprehensiones que ha manifestado antes por el proyecto de reforma tributaria, lo que dice en relación con los efectos que podría tener en la educación pública, sobre todo por lo relacionado con los créditos para educación particular subvencionada. Dos puntos aquí. Lo principal de este proyecto son los $1.000 millones que llegan a la educación a producir más equidad en la educación preescolar, en la educación escolar y en la educación superior. Respecto del tema de los créditos tributarios, esa es una política que tiene ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Y tendrá que el Congreso decidir si predominan las ventajas o las desventajas de ese proyecto. Esa es la discusión que nosotros queremos tener. Para eso el órgano de deliberación es el Congreso y ahí se decidirá si es una buena iniciativa o no. ¿Usted le ha hecho ver al ministro de Hacienda las desventajas que tiene ese proyecto? No, al tanto nosotros lo hemos conversado, las ventajas y desventajas. Nosotros creemos que las ventajas son superiores a las desventajas, pero indudablemente que tendrá que decidir el Congreso qué es lo que es oportuno en esa materia, como en todas las otras materias que se presentan a discusión en el país. ¿Qué le parece que han pedido conversar con ustedes? ¿Han acercado? No, más allá de las declaraciones públicas que yo he sentido en los últimos días, ¿no es cierto?, que hay una voluntad mayor de diálogo de lo que ha habido hasta ahora. Indudablemente que cuando se hacen peticiones como retirar proyectos que son fundamentales, revela que no hay ánimo de diálogo. Por ejemplo, se nos pidió congelar el proyecto de financiamiento de la educación superior, que nos parece que es un proyecto que alivia la carga financiera a las familias, y eso indudablemente que es algo que nosotros no podemos aceptar. Nosotros creemos que nos ganamos el derecho democráticamente de llevar adelante una agenda, estamos disponibles para mejorar los proyectos, pero no parece razonable que se nos imponga proyectos que además ellos mismos demandaron. Por ejemplo, ellos demandaron la salida a la banca, ¿no es cierto?, del financiamiento estudiantil. Bueno, ese proyecto logra eso y ahora se nos pide congelar, pero nosotros estamos siempre disponibles para el diálogo, pero sin condiciones y hablando sobre educación. Pero, ministro, ¿van a esperar que ellos se acerquen a ustedes o hay alguna voluntad de ustedes concertar alguna reunión? Hemos estado conversando con ellos en el Congreso, hemos estado escuchando sus planteamientos. Ellos hicieron planteamientos sobre, por ejemplo, Superintendencia de Educación Superior. Nosotros estamos disponibles, lo dijimos en ese momento en el Congreso, incorporar poco más de la mitad de las propuestas que ellos hacen. O sea, nosotros estamos dispuestos a mejorar nuestros proyectos, pero no podemos aceptar un diálogo en el cual se nos imponen condiciones y donde no se quiere hablar sobre educación. ¿Qué le parece la acusación de que tomaron los secundarios en Rancagua frente a que fueron desnudados por carabineros en relación al mismo? No tengo los antecedentes, así que no puedo opinar sobre esa materia. No, pero no me han llegado los antecedentes, no ha llegado ningún reclamo al Ministerio de Educación. Las denuncias están. Sí. No, está bien, por eso es un sumario interno de Carabineros que tendrá que seguir su curso, pero desde el punto de vista de educación, ¿no es cierto?, no ha llegado una denuncia y nosotros tenemos que velar porque se siga ese sumario y eso lo estamos preocupados. ¿No hay un llamado quizás para que haya un poco más de respeto hacia los secundarios detenidos en desalojo? Carabineros sabe cuáles son sus protocolos y cuando esos protocolos no se cumplen, ellos tienen que hacer las investigaciones del caso. Muchas gracias. Ministro, el tema general del movimiento estudiantil está perdiendo fuerza, por eso tiene que realizar las tomas. No, yo no soy un evaluador del movimiento estudiantil, ellos tendrán que tomar sus decisiones, ¿no es cierto?, oportunamente, pero yo lo que quiero plantear es que las tomas no es el camino. Eso es lo que me corresponde a mí como ministro de Educación, velar por el derecho a la educación, y hemos estado conversando con los alcaldes para que ese derecho se pueda ejercer. ¿Ministro, nos puede resumir las desventajas de la reforma tributaria para la educación pública? No, ya las conocen, yo lo he planteado públicamente. Bueno, esas eran las palabras del ministro de Educación, Harald Breyer, respecto al movimiento estudiantil y sobre todo a estos desalojos de algunos establecimientos. Recordemos que hoy durante la mañana los colegios Confederación Suiza, el colegio Darías Salas y también Miguel de Cervantes fueron desalojados. Se acusan un exceso de violencia por parte de carabineros de fuerzas especiales en estas desocupaciones. El titular de Educación ha dicho que apoya la decisión de carabineros de mantener un
control en las afueras de estos establecimientos para evitar que se puedan ocupar nuevamente estos colegios. Además, señala que hay 7 proyectos en el Congreso, entre ellos uno que propone desmunicipalizar la educación por el tema de las demandas de los secundarios. Reacciones entonces por parte del Ministerio de Educación en este conflicto que mantienen los estudiantes con las autoridades. El alcalde de Santiago también ha dicho que va a desalojar cualquier establecimiento si es que no se llega a un acuerdo, si no se llega a conversaciones durante la tarde. También se espera que se sumen a estas tomas otros establecimientos en Providencia, por ejemplo el Liceo 7 y el Colegio Carmela Carvajal ya iniciaron una toma. Un escenario bastante complejo si se considera que no han habido reuniones por parte del Ministerio de Educación como con los estudiantes. Señala el ministro Harald Beyer que están dispuestos. Sin embargo, de parte de ellos no está la iniciativa para tener una reunión con los estudiantes. Sí, así es, Valesca, y reiterar lo que decía el ministro, que con tomas no se puede, en definitiva, no es el camino para resolver el tema de la educación. Tampoco ha dicho que es condicionar el diálogo. Eso es también lo que ha planteado en reiteradas ocasiones el ministro, que a él le han puesto una serie de condiciones para dialogar. Los estudiantes dicen otra cosa, pero vamos a ver qué sigue aconteciendo en este tema. Muchísimas gracias, Valesca, por tu reporte. Chao, Mirna, buenas tardes.